9 de la mañana, 26 minutos. Se había dicho desde el gobierno sobre fines de 2013 que a mitad de este mes, a mitad de enero, se iba a estar firmando el contrato de inversión entre el Poder Ejecutivo y la minera Aratirí. Hace unos días se supo que la firma del contrato fue postergada por unas semanas hasta que se termine de notificar a todos los productores rurales afectados. Recordemos que va a haber una gran cantidad de productores que, más allá cuyos predios no se realice explotación minera, sí van a estar afectados por el paso del mineroducto, es decir, un gran ducto a través del cual se va a estar transportando el mineral extraído hasta la zona portuaria, y desde esa zona portuaria, en el departamento de Rocha, se va a estar exportando el material extraído hacia los distintos puntos a donde se logre comercializar el mineral extraído. Ustedes ya lo saben, hay una campaña muy fuerte desde algunos sectores, algunas gremiales, para poder reformar la Constitución y a través de esa reforma de la Constitución prohibir la minería metalífera a cielo abierto. Por ejemplo, la Asociación Rural del Uruguay es una entidad que está estudiando, o que va a estudiar, mejor dicho, adherir a esta campaña, pero cuyo presidente, Rubén Echeverría, está en contra abiertamente de la explotación a cielo abierto de la minería. Estamos en diálogo a partir de este momento con Rubén Echeverría, presidente de la Asociación Rural del Uruguay. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, bueno, gusto hablar contigo, bueno, con toda la audiencia. ¿Cuál es el análisis que está procesando la ARU por estos días? Bueno, la Asociación Rural del Uruguay desde el año ya pasado veníamos estudiando un tema realmente muy espinoso y realmente muy serio, que afecta a toda la sociedad, en el cual durante el año 2000, ya fin de 2012, el ministro de Industria fue a la Asociación Rural del Uruguay, y posteriormente se nombró en la asociación una comisión trabajando en el tema, en el cual fueron distintos actores en el tema de la minería, como los productores rurales, los que estaban a favor, los que estaban en contra, gente especializada en el tema. Y en definitiva la Asociación Rural del Uruguay ha hecho un comunicado sobre el fin de octubre, marcando un poco la posición en el cual estábamos no en contra de la megaminería, nosotros estamos en contra de este proyecto de ley y nosotros decimos que no es el momento adecuado para habilitar dicha ley. Quizás en un futuro cercano puede darse las condiciones mientras no afecte el medio ambiente. Consideramos que esto es muy prematuro, no están dadas las condiciones, y en el cual también nos llama poderosamente la atención que hace pocos días en medio de prensa el director de minería, Rossi, veía que el tema no estaba tampoco muy avanzado, no estaba muy discutido y hasta él tenía dudas. Entonces, si alguien del ministerio tiene dudas, que queda para el resto de la población que está un poco ajeno a este tema, y es un tema realmente que preocupa a toda la ciudadanía. De todas maneras, nosotros como productores rurales realmente estamos muy cerca del tema, consideramos que no es el momento adecuado, dado que el Uruguay es un país agropecuario, nuestra economía depende casi exclusivamente de lo que es la parte agropecuaria. Somos un país Uruguay natural. El Uruguay hoy en día, en lo que se refiere a la producción, estamos exportando carne ovina y carne vacuna a muy buenos precios, justamente por una de las cosas fundamentales es que es un país natural, no hay inconveniente en cuanto a contaminación de aguas y de las pasturas, y bueno, eso se ha logrado en base a años, en base a esfuerzos, no solo los productores, sino también del Ministerio de Ganadería, de INAC, en el cual promoviendo nuestras carnes, que están los animales criados a cielo abierto, con pasturas naturales, y bueno, y eso también nos puede afectar en un futuro cercano, si podemos perder el medio ambiente, cómo puede impactar en el entorno a esos campos que están afectados, porque no solamente son esos campos, sino también a las aguas, tanto de cañadas, arroyos y ríos, y también a lo que puede afectar a la atmósfera, dado que a veces esas explosiones que puede haber en un principio, sabemos el viento que puede ir a muchos kilómetros de distancia, y no estamos muy seguros de qué manera se puede afectar todo eso, y consideramos que también no están los controles necesarios como para
realmente evitar toda esa problemática que se pueda venir en un futuro, ¿no? Ahora, pero esto es irreversible. Ya la decisión del gobierno parece ser firme y hay poca probabilidad de que esto se tire para atrás. Es más, yo diría ninguna. Ante la inminencia de que se firme el contrato de inversión con Aratiri, ¿cuál va a ser la posición de la asociación rural? Y por más que esto sea, como tú dices, que sea inminente, no vamos a dejar de decir que estamos en contra de esto. Es decir, si vemos que algo está mal, no podemos dejar de tirar este tema muy importante arriba de la mesa y volverlo a repetir reiteradamente. Sabemos que hay un plebiscito que en el mes de abril quizás se vaya a realizar y quizás sea bueno. Las rurales en ese sentido lo vamos a estudiar en estos días. Hoy tenemos, comenzamos de nuevo, que es el 20, que hoy es lunes, empezamos la junta y veremos qué camino vamos a tomar en ese tema. Pero por más que estén las condiciones dadas, y nos llama la atención porque Dinama tampoco ha tomado una posición, y bueno, y eso creo que había que tomar una posición antes de firmar ese proyecto. Pero de todas maneras, por más que esté dadas las condiciones para que el gobierno la firme, estamos en forma negativa que esto se pueda realizar, y lo vamos a seguir diciendo porque va a afectar a toda la ciudadanía en un futuro. Y también hay un problema social también muy importante a los productores realmente afectados, que donde haya un desarraigo de su tierra, donde han trabajado toda su vida, hay que ponerse en el pellejo de ellos para que esto les sea. De todas maneras, quizás en un futuro cercano, o no tanto, o si hay hierro y la riqueza está, en algún momento se va a tener que dar la explotación a cielo abierto. Pero bueno, claro, nosotros como gremial creemos que este no es el momento. ¿Han dialogado con los productores afiliados, agremiados a la ARU, acerca de si hay quizás alguno que sí está interesado en desprenderse de su explotación agropecuaria y recibir a cambio del digamos el dinero correspondiente por permitir los trabajos en su predio? Hemos ocultado a muchos productores, y hay de las dos posiciones. Hay productores que están de acuerdo porque la rentabilidad, ni que hablar, que va a ser superior a la rentabilidad de su predio en sí. Pero están otros que no tienen interés en tener más rentabilidad la que tienen trabajando su campo, y no les importa seguir trabajando en su tierra. Ellos ven la parte familiar, la parte afectiva, y no quieren tener desarraigo de su tierra. Y bueno, y hay de los otros también que quizás que no estén tan arraigados en su tierra, que tengan menos años en ella, o piensen vender esa tierra y pasarse a otros lugares más lejanos donde no haya explotaciones mineras. Por eso las posiciones son dispares, las posiciones son disímiles también, pero bueno, como te dije en un principio, creemos que este no es el momento para tener una megaminería a cielo abierto. Y sabemos que en otras partes del mundo hay megaminería, que en el caso de Chile, pero y en Brasil quizás, pero no son en tierras fértiles como las que hay acá en Uruguay. Sabemos que la explotación minera tiene un tiempo determinado hasta que se termine de sacar todo el hierro, y después que nos queda esa tierra improductiva, que de todas maneras esa tierra, si no fuera explotada, va a seguir produciendo por cientos y cientos de años. Y bueno, y esas son las cosas que hay que tener en cuenta también. Claro. ¿Qué estiman ustedes que va a ocurrir en cuanto a los recursos humanos? ¿Prevén que muchos trabajadores del sector rural, trabajadores que actualmente se desempeñan en el medio agropecuario, van a optar por un empleo en el sector minero, quizás un poco mejor remunerado? Y eso quizás se pueda dar, pero según estimaciones que hacemos nosotros, la gente que pueda estar en el sector minero no va a ser tanto más de la gente que está trabajando en el campo. Quizás los sueldos sean altos, pero también van a ser por poco tiempo. También sabemos de pueblos o ciudades del interior que ya están cerca de la megaminería, que le está cambiando la parte económica, hay más movimiento, los comercios están trabajando mejor, y sabemos que hay gente que está apoyando, están en contra. Por eso digo que hay muchas posiciones, pero bueno, en definitiva hay que ver
qué es lo mejor para el Uruguay, qué es lo mejor para toda la ciudadanía, porque también el hierro se termina en algún momento y bueno, y a ver que también qué se va a hacer con esos fondos, más que tenemos una riqueza que en algún momento quizás sí, haya que explotarla y para beneficio de toda la sociedad. Pero como te dije, es un país agropecuario, agroexportador. Nuestra riqueza hasta ahora ha sido lo que sale del campo y eso tenemos que ser muy cuidadosos y muy celosos de perder todas esas condiciones que hoy tiene el Uruguay, que nos ha dado mucho trabajo a través del tiempo, a través de sacrificio de muchos productores. Hemos tenido épocas más en el campo en el cual el aspecto productivo o lo que se exportaba no tenía quizás la mejor rentabilidad, y en estos últimos 8 o 10 años, en este mundo globalizado, lo que está faltando en el mundo es proteína, y el Uruguay la tiene, tanto en carne, en leche, y esos commodities son los que están valiendo hoy en día. Nos parece que en un futuro presente y en el futuro esas cosas se están valorando cada vez más. China es un país que empezó a comprarnos nuestras carnes, nuestras proteínas de leche, y sabemos lo que representa China a nivel mundial, y bueno, y esas cosas también hay que tenerlas en cuenta, porque la proteína, hay mucha hambre en el mundo, hay 1.000 millones de personas que están pasando hambre, y en Uruguay somos responsables también de darle más comida al mundo, comida de calidad, para tratar de aportar nuestro grano de arena, porque Uruguay es un país chico, tampoco vamos a aportar gran cantidad de proteínas, pero vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para, por lo menos en el mundo, haya menos hambre, y ni que hablar, que al vender nuestro commodity con mayor rentabilidad, o mayor tanto sea mayor dólares por tonelada, tanto en carne o por leche en polvo, nos va a dar mejor pasar a toda la ciudadanía, a toda la población del Uruguay. Echeverría, le agradecemos mucho sus minutos esta mañana. No, un gusto a usted y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias y muy buen año 2014 para todos. Igualmente para usted, que tenga buena jornada. Era el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rubén Echeverría.